Entre los reparos que se están haciendo a lo que se aprobó en el Congreso está el hecho de que algunos sectores sostienen que está en las nubes, que no está aterrizado. Senadora Paloma Valencia, buenos días. Gustavo, un saludo especial para ti, para todo el equipo de Caracol y por supuesto para todos sus oyentes. ¿Cree usted que el presupuesto no se ajusta a la realidad económica y financiera del Estado? Pues no se ajusta, y no lo digo yo, lo dijo ayer el delegado del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que explicó que evidentemente un país no puede ponerse a hacer gastos fijos con unos ingresos que son inciertos. ¿Y qué ingresos son inciertos, Gustavo? Mire, por ejemplo, el gobierno dice que van a recuperar 15 billones de pesos en litigios. Eso es una cifra pues que no ha sucedido nunca y que es muy poco probable que se dé, pero ya se los están gastando. Que van a conseguir 15 billones, o sea, otra reforma tributaria a punta de eficiencias en la DIAN. ¿Qué quiere decir esto? Que creen que es que van a transformar la DIAN de un día para otro y van a aparecer 15 billones de pesos que no se ven por ninguna parte. Entonces ahí ya vamos en 30. Dicen, entre otras cosas, que van a aparecer recursos de capital por 25 billones de pesos que nadie entiende de dónde pueden venir. Entre otras cosas, por ejemplo, dicen que le van a pedir a Ecopetrol que haga una distribución más amplia de utilidades, lo cual no necesariamente es cierto porque no ha habido una asamblea de accionistas y no es claro que Ecopetrol primero produzca todas las utilidades y segundo decida repartirlas. Tercero, dice que el PIB del próximo año va a crecer en 1.5. Los analistas bancarios dicen que estaríamos en un crecimiento, si nos va bien, de 1.3. De manera que el recaudo tributario se va a ver impactado precisamente porque no vamos a crecer económicamente en lo que se quiere. De manera que aquí estamos utilizando una cantidad de recursos que supuestamente van a conseguir, que no es tan cierto que los vayan a conseguir. Y entonces ahí se va a romper la regla fiscal. Y si se rompe la regla fiscal, Colombia va a tener un problema muchísimo más grave de lo que tenemos con la deuda, porque la deuda se va a encarecer, el pago de intereses se puede acelerar y la calificación de la deuda, que está a punto de volverse un bono basura, pues va a caer a un bono basura. Senadora Valencia, otro de los puntos que se ha criticado por varios congresistas con relación a este proyecto es el que tiene que ver con la baja ejecución presupuestal que posee el actual gobierno nacional. Desde ese punto de vista, la crítica sería ¿para qué tantos recursos si no se va a ejecutar bien? Y peor aún, lo que hace la definanciación de algunos sectores como el sistema de salud. ¿A ese respecto también usted evaluó ese punto? Claro, no, mire, lo de la baja ejecución es que es vergonzoso, porque es que aquí estamos hablando de que para el 2023, por ejemplo, Agricultura ha ejecutado el 32.7% de los recursos, Ambiente y Desarrollo el 31.4%, Comercio, Industria y Turismo el 47%. Entonces, cuando usted lo compara con el año pasado, pues, por ejemplo, esos que le he mencionado están por debajo de lo que íbamos el año pasado y muy por debajo de lo que estábamos en el 2019, incluso en época de pandemia. Pero fíjese, el tema de salud sí que es un tema delicado para el país, porque primero, se acuerda que el presidente Petro decidió bajarle el valor al SOAT. Eso abrió un hueco, que son 850.000 millones de pesos. Él dijo que el Estado lo iba a pagar. Pues bueno, resulta que ni un peso se destinó para solucionar el problema del SOAT. De manera que eso se traslada. Son recursos que se necesitaban y que ahora se le pasan al sistema de salud, que le va a tocar atender los accidentes de tránsito sin que esa plata esté. Pero vaya más allá. Los recobros, es decir, lo que le debe el sistema, el Estado, de antes del 2019, son 2.97 billones de pesos, según ACEMI, y esa plata tampoco se metió ni un peso. A eso súmele que los presupuestos máximos, esto es lo mismo de los recobros, y es cuando un ciudadano pide un servicio, la EPS le dice, eso no está en el plan, pero la persona demanda vía tutela, gana esa tutela, y entonces la EPS está obligada a prestarle ese servicio. Entonces, como no está en el plan, se lo cobra el Estado. De 2022 y 2023 se deben 2.5 billones de pesos y tampoco se dispuso plata para eso. La plata de 2024 para presupuestos máximos, es decir, esas contingencias que salen vía tutela,
son 2.6 billones de pesos, no se incluyó. La plata para los migrantes que llegan a Colombia y que estamos atendiendo, digamos los venezolanos, 250 mil millones de pesos, no se metió. La UPC para el régimen subsidiado necesitaba un aumento de 246 mil millones, no se metió. En los temas que el ministro había anunciado de salud pública, que eran 28 mil millones, y subsidios a la oferta por 8 mil millones, y otros programas como la creación de los famosos CAP y los equipos en los territorios, eso costaba más o menos 5 billones de pesos y tampoco destinaron la plata. Entonces ahí lo que estamos viendo es que hay un déficit del sistema de salud de 13.7 billones de pesos, 13.7 billones de pesos, si incluye pues la nueva reforma de la salud, pero si le quita eso, pues estamos hablando de 8.8 y quieren hablar de una mejor salud cuando le están quitando que se necesita para solucionarlo y con la alerta que ya tenemos de las buenas EPS. Mira, ¿y tiene ya el dato de Espinosa del ministerio con el presupuesto más bajito? Es ciencia, Gustavo, que además es curioso porque el presidente Petro siempre en sus manifestaciones públicas ha insistido en que es importante la ciencia y que su gobierno lo iba a apoyar, pero tendrá menos de 400.000 millones de pesos, una disminución de casi el 25% con respecto a lo que recibió este año. Estaban pidiendo 1,7 billones y finalmente pues le aprobaron un presupuesto que es muy menor, es el más pequeño. Senadora, entiendo que además se presentó una proposición para que se hiciera un incremento de creo que 300.000 millones de pesos para ciencia y los mismos congresistas del pacto se negaron. Claro, ayer la votamos, de hecho la firmamos congresistas de todos los partidos. Yo tenía una por 120.000, apareció otra de 150.000, otra de 300.000. Dijimos, vámonos por la de 150.000 como simplemente para equilibrar lo que tenía el año pasado, que ni siquiera pues decrezca frente al año pasado. La votaron negativamente los del pacto histórico y fuimos derrotados. Me dio pesar porque fuimos derrotados por 3 votos. Hubiéramos podido sacar eso adelante, que era fundamental. Imagínense, además, Espinosa, lo que significa en el momento donde está surgiendo la inteligencia artificial, donde se habla de la revolución de la automatización, donde el mundo se está preparando para los cambios que va a haber en tecnología. Nosotros optamos por no gastar ni en tecnología ni en investigación. Ahí empieza a quedar claro en qué consistía el gobierno del cambio. Senadora, el economista Sergio Cabrales publica en su cuenta de Twitter, dice, con una economía creciendo alrededor del 1%, se pronostica un aumento en el recaudo superior al 15%. ¿Esto es así? En este presupuesto se contempló un crecimiento económico, del recaudo del 15%. Claro, ellos están hablando de que la economía va a crecer 1.5. Yo ya lo decía, que es un supuesto muy por encima. En los escenarios que han hecho los académicos, el más benevolente es de 1.3 y la mayoría cree que podemos crecer en el 1, incluso menos del 1, porque precisamente se golpeó el sector construcción, al que le quedaron debiendo también recursos, porque quedan faltando 15.000 subsidios para mi casa ya, de los 65.000 que estaban programados, se quedaron en 50.000. Está en cuidados intensivos el tema del SOAT, que como vimos ni siquiera le van a reponer los recursos al sistema de salud. Está en crisis el sistema de petróleos y de gas. Está en crisis las concesiones a las que no les dejaron subir los peajes. Mejor dicho, tenemos una economía hipergolpeada y ellos están hablando de que el recaudo tributario va a crecer el 15% y que, entre otras cosas, por las eficiencias de la DIAN, que les cuento otra cosa, le metieron en funcionamiento 67% más. Es decir, la creación de 10.000 cargos burocráticos en la DIAN que supuestamente van a recaudar 15 billones de pesos. Eso no se lo cree nadie. Es decir, una reforma tributaria la van a recaudar en este año adicional con una economía en la crisis económica en la que está. Yo creo que ahí evidentemente el gobierno está pues mintiéndole a los colombianos, pero sobre todo fallándole a los colombianos en el respeto por la regla fiscal. Pues desde la perspectiva suya, senadora, más ideas, más discurso, más promesa, más espejismo que recursos para aterrizar eso y convertirlo en la realidad, y seguiremos dándole una mirada a ese presupuesto general que a tantos preocupan. Senadora Paloma Valencia, muchas gracias. Buen día para usted. Gustavo, yo le termino contando una cosa. El Ministerio de la Igualdad, que dicen que van a superar los problemas de equidad, tiene un presupuesto de 1.4 billones de pesos. 940.000 millones son para burocracia, para pagar, entre otras cosas,
el viceministro y los ministros, los múltiples viceministerios que van a tener.